Vamos a estar leyendo algunos versículos, por lo menos desde el verso 1 hasta, hasta el 26. Y luego te voy a poner en contexto, pero vamos a leerlo primero. Juan capítulo 4, verso 1 en adelante. Es la historia, simplemente te anticipo que es la historia de Jesús con la samaritana, con una mujer de la región de Samaria. Solo te dejo el anticipo de que esta mujer estaba gravemente enemistada con el pueblo judío. Desde hacía muchos años los samaritanos y judíos no se trataban. Y Jesús no tiene mejor idea que pasar por Samaria. Dice así, en Juan capítulo 4, verso 1, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, y en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua, y Jesús dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua, dice el verso 13, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, dijo esa mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y el verso 16 dice así, Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo, respondió ella. Jesús dijo, bien has dicho que no tienes esposo, es cierto que has tenido 5 y al que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó, créeme mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Mirá en el verso 25 cómo sigue el diálogo. Dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, dijo Jesús. Y hasta ahí la lectura de hoy. Esta es la palabra del Señor. Amén. Vuelvo un poquito al contexto, ¿no? Judíos y samaritanos no se trataban. Había mucha bronca, había mucho odio, había una cuestión racial de por medio, había una cuestión religiosa de por medio. Los judíos y samaritanos no se hablaban desde hacía mucho tiempo, desde que algunos judíos del exilio, de las 10 tribus de Israel, del reino del norte, se habían mezclado con los habitantes de la región de Samaria, formando una raza mixta. Y eso para el judío era realmente muy grave. Por eso la tribu de Judá y Benjamín, que permaneció con cierta homogeneidad racial, cultural y religiosa,
discriminaba muy fuertemente a todos los samaritanos. Al punto tal de que cuando vuelven del exilio y en la época de Zorobabel quieren reedificar el templo, los samaritanos se ofrecen a ayudar en la reedificación del templo porque ellos también están deseando tener a un Dios al que adorar. Se dieron cuenta que adorando a los dioses de aquella región habían ido en búsqueda de falsos dioses, entonces deciden ayudar a Zorobabel, pero el libro de Esdras califica a estos samaritanos como los enemigos de Israel. Para que entiendas la gran enemistad que había entre ellos. Y desde aquel momento se armó la pica, diríamos, ¿no? Se pudrió todo. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Como desde aquel momento se quedan sin lugar para adorar y dejan de tener toda la influencia que los judíos siguieron teniendo, por ejemplo, a través de los profetas. Los samaritanos solamente tenían el Pentateuco como una guía. No conocían lo que había sido la revelación de los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta mujer samaritana necesita conocer a Cristo más que nadie. Sabía que el Mesías iba a venir, pero no tenía ninguna dirección de todo lo que habían hablado los profetas acerca de Jesús. No tenían revelación acerca de cómo era la adoración en espíritu, cómo era la adoración genuina. Y por eso Jesús, en el momento en que se encuentra con ella en el pozo, va al hueso y no pierde un segundo para traer restauración, revelación y comunión. Ese es el contexto. Ese es el contexto de ella. Pero quiero hablarte un poco de hoy, nuestro contexto, en el cual hoy nos enfrentamos a elecciones en las que la mayoría de las personas dicen, no sé a quién votar. Porque vengo de decepción en decepción. El contexto de ella ya te lo conté, pero este es nuestro contexto. En que muchas veces buscamos saciar nuestra sed espiritual en aquellas cosas que el mundo nos propone. Pero yo contaba la semana pasada, me llamó la atención, leí un artículo, un chico, 27 años, con todo un futuro por delante, un actor de una serie de HBO que está siendo de las más exitosas, la cual no recomiendo, Euforia se llama, pero está siendo taquillera. Y donde un poco habla de la vida de excesos que muchas veces lleva a la gente desahuciada, pero estamos hablando de gente exitosa. Lo interesante o lo triste de esta historia es que lo mismo que se vive adentro de la serie se vivió afuera. Este chico exitoso, actor, famoso, rico, viviendo en el primer mundo, se suicida, sí, se suicida de sobredosis. Entonces el contexto de ella yo te lo conté, pero también te cuento el contexto actual, ¿no? Que en la medida que seguimos buscando en el mundo lo que solamente Dios puede dar, estamos como esta mujer samaritana. ¿Y por qué digo que estamos como esta mujer samaritana? Porque dice que ella está en una búsqueda. Está en una búsqueda, pero en una búsqueda con el mapa incorrecto. Y 5 maridos ya ha tenido. Y el que tiene ahora ni siquiera es su marido. Porque ella está en una búsqueda. Como la mayoría de las personas de este mundo, estamos en una búsqueda. Este chico, 27 años, actor, ¿no? Me hace preguntar, ¿qué hace que una persona que aparentemente lo tenga todo caiga en semejante tragedia? ¿Qué hace que nosotros estemos en una búsqueda permanente que no podemos saciar?
Y yo creo que la respuesta es que seguimos buscando en cualquier lado lo que solo Dios puede dar. Jeremías 2, 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Primer error, ¿no? Primer mal, primer pecado, haber abandonado a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios continúa, dice, pero te cuento el segundo. ¿Sabe cuál es el segundo? Que ha cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Hay dos males. Uno, dejar de buscar donde debe buscar. Y dos, gastar la fuerza buscando donde no hay agua. Eso es lo que dice Jeremías 2. Agustín de Hipona tiene una frase que siempre llamó mi atención. Él dice en sus confesiones, en oración, dice, Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Luego de una vida de excesos que solo lo dejó vacío, dice, tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. He aquí que tú estabas dentro de mí y yo afuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Estaba lejos de vos. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré. Y suspiro por ti, gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abrazaste en tu paz. La historia de este chico que lo tenía todo. Rico, pero pobre. Que había vivido una vida de excesos. Y llega a la conclusión de que no había encontrado absolutamente nada en este mundo que lo pudiera saciar. A lo largo de la historia, te hablo de la samaritana, te hablo de Agustín de Hipona, te hablo de la gente famosa de este tiempo, te hablo de nuestra coyuntura de decepciones. Y llego a esta conclusión una y otra vez, que verdaderamente Jeremías 2, capítulo 13, tiene razón. Dos males hemos cometido. Uno, abandonado al Señor, fuente de aguas vivas. Y dos, cavado para nosotros cisternas agrietadas que no pueden retener agua. Pero ¿sabes cuál es mi oración hoy? Que vos y yo salgamos de acá sabiendo dónde buscar. La historia de esta mujer samaritana me llama la atención porque tiene una charla cortita de un minuto y medio de Jesús, pero sale corriendo a avisarle al pueblo diciendo, muchacho, acá encontré a alguien que me dijo absolutamente todo lo que yo hice. Y claro, decir que él le dijo todo lo que ella hizo es una exageración. Le dijo solamente que tuvo 5 maridos. Decir que él le dijo todo es una exageración, pero yo creo entender lo que ella quiere comunicar. Ella está queriendo decir, él supo exactamente dónde estaba mi vacío. Porque no es que Jesús le habla de toda su vida, le habla de que 5 maridos ha buscado, 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora no es su marido. ¿Qué está queriendo decir? No que le contó toda su vida, eso es una exageración. Lo que ella le quiere decir, él supo exactamente dónde estaba mi vacío. Él supo exactamente la cisterna agrietada que yo estaba cavando. ¿Viste cuando te dicen, lo vio y en 2 segundos le sacó la ficha? Te lo parafraseo. Él en 2 minutos me sacó la ficha.
Sabe exactamente lo que siempre he buscado y nunca he encontrado. Él es el único que conoce lo profundo de mi necesidad. Él me conoce inclusive más de lo que yo me conozco. Él es el único que puede guiarme a saciar esta necesidad. Él es el único que puede guiarme a una vida abundante. La samaritana está diciendo eso. La samaritana está diciendo, fui víctima del engaño de este mundo y he buscado en muchos lugares lo que solo Él me podía dar. Y nosotros corremos ese riesgo. Nosotros corremos ese riesgo. Decirle al lado, cuidado, porque corremos ese riesgo. El profeta Daniel en el capítulo 11 dice que el anticristo confundirá a muchos. Segunda de Timoteo 3:2 dice, porque habrá en los últimos tiempos hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, etcétera, etcétera. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Por eso es que Jesús en Lucas capítulo 4 ora por revelación de las Escrituras. Porque estábamos avisados que el anticristo, el sistema, el diablo, viene a engañarnos para que volvamos, como Jeremías 2, a cometer estos dos males. Uno, a abandonar a Dios, la única fuente de agua de vida. Y dos, a buscar en cisternas agrietadas. Pero Jesús comienza esta charla con la samaritana diciendo, ay, querida, si supieras, si conocieras el don de Dios y supieras el que habla contigo, le habrías pedido agua de vida. O sea, ¿qué es lo que él está diciendo? Es un problema de ignorancia espiritual. Es un problema de falta de luz. Si supieras cuál es el don de Dios, ¿sabes cuál es el don de Dios? ¿Sabes qué quiere decir con cuál es el don de Dios? ¿Cuál es el don de Dios? Es la gracia. La gracia. Si comprendieras la profundidad de la gracia. Si comprendieras la profundidad de la gracia, te atreverías a estar pidiéndole a tu Padre. Y eso no es solo para la gente que no conoce al Señor, eso también es para la iglesia. Si comprendieras el don de Dios, habría oraciones mucho más valientes que estarías haciendo. Si supieras quién es el que está delante tuyo y lo que te puede dar, le pedirías que sacie tu sed. Esto es como un niño, ¿viste cuando el otro día veía un video de un bebé que agarró un kiwi, una naranja, no me acuerdo, por primera vez? Y claro, venía de la papilla, y un día le enchufan un kiwi, un limón, una naranja, y las caras que hacía. Pero se enloquecía, quería más. ¿Viste? Era como... Yo digo, si vos conocieras ese kiwi preparado para vos, hermano. O como viste el día que le diste por primera vez Coca-Cola, ¿viste? Parece que las burbujas se le van a la cabeza. Y Jesús le dice algo así, si vos supieras el que está delante tuyo, le pedirías. ¿Viste cuando los chicos tienen hambre que te hacen como diciendo, venga, venga, venga? Jesús está haciendo énfasis en la gracia que viene a través de Cristo. Y está haciendo énfasis en esa gracia, en esa salvación que puede brotar en nuestra vida como un río. Puede saciar desde adentro hacia afuera. Jesús dijo, de nuestro interior brotaría una fuente hasta la vida
eterna. Es decir, parece que sale de adentro mío, pero no sale de adentro mío. Es una fuente que viene del Espíritu Santo y brota dentro mío. Y yo ya no busco saciarla con algo que está afuera, porque esa fuente ahora, por medio del Espíritu Santo, por la gracia, por la salvación, está en mí. Pero quiero decirte algo, dice algo muy importante acá. Dice, brotará hasta. Decí conmigo, brotará hasta. Está diciendo, no comienza con un chorrito y se estanca. Dice, brotará, será una fuente que brotará hasta la vida eterna. ¿Hasta la vida? ¿Qué está hablando? Hasta que tu vida y mi vida sean tan abundantes como es nuestra vida en el cielo. ¿Escucha? Escucha, porque acá hay un punto. Acá hay un punto. Acá hay un punto. Es que la vida de Dios empiece a brotar, pero siga fluyendo hasta que yo llegue a experimentar la plenitud que Cristo experimenta al lado del Padre. No está diciendo que es un suceso único, está diciendo que es un suceso espiritual y eterno que me guía hasta que yo experimente la plenitud que Cristo experimenta al lado del Padre. Es la salvación, pero luego es la regeneración, que es la nueva naturaleza que vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo soy una nueva creación, con nuevos intereses, con nuevas pasiones, con nuevos deseos, con nueva manera de vivir, con nueva manera de pensar. Soy una nueva criatura. Ya no soy el mismo, no soy una versión tuneada de Rodrigo, no soy una versión, ¿viste ahora que dicen? Están diciendo, no saben si Luismi es el verdadero o el trucho, o es una versión tuneada con Botox. No. No quiere Dios hacer una modificación de Lolo, de Débora, de Mateo, de Maxi, de Enrique, de Rodrigo. No quiere hacer una modificación. Quiere regenerar, quiere hacer una nueva creación. Una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero la regeneración es el comienzo de un río. La salvación es el comienzo de un río, pero aún debe brotar hasta la vida eterna. Por eso, producto de la regeneración, el Espíritu Santo puede empezar un proceso que se llama la santificación. Y la santificación es que Dios te ama como sos, pero como te ama, te transforma hasta que seas como su hijo. Es decir, que la gracia hace dos cosas. Escuchá porque esto es muy importante. La gracia hace dos cosas. Uno, la gracia hace que Dios te acepte como sos. Te acepte como estás. Vení tal como sos. Pero esa misma gracia es la que hace que Dios no te deje como estás. Escuchá porque esto es importante. La gracia hace dos cosas. Uno, te ama como estás. Y dos, la gracia hace que no te deje como estás. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué la maestra ciruela? Dios, no. Porque Él quiere llevarte hasta la plenitud de la vida que vive Cristo a la diestra del Padre.
La santificación es el proceso de transformación por medio del Espíritu Santo y por medio de la gracia para que vos y yo lleguemos a vivir la vida eterna, abundante. Dice, brotará hasta la vida eterna. ¿Sabés qué está diciendo? Brotará hasta que experimentes la vida de Cristo en la eternidad. Yo creo que si vos lo estarías entendiendo, no sé, ya estaría saltando en una pata. Pero voy a seguir porque creo que Dios lo puede clarificar. La regeneración es como el nacimiento de un bebé. A ver si con un ejemplo lo entendemos. Pero la santificación es el crecimiento del bebé. ¿Qué pasa si vos nace un bebé y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas y no sube de peso? ¿Qué te dice el médico? Alerta. ¿Sí o no? ¿Estás ahí? A ver, un feedback, por favor. Quiero saber solo si estás vivo. Gracias a Dios. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué pasa si pasan 5 semanas, 6 semanas, 10 semanas, un año y no aumenta de peso? Jesús está diciendo que Dios quiere poner un río en vos y en mí que brote hasta la vida eterna. ¿Cuánto quieren de ese río? Algunos dicen, pero yo no quiero subir de peso. No, pero no me entendiste. No entendía nada de loco. Estamos hablando de la madurez espiritual que hace que vivas. Escucha esto, porque no estoy hablando. Te cuento mi error. Yo muchas veces pensé que la madurez espiritual era ser un poquito más amargado, un poquito más inmaculado y que tuviera el arito ese ahí brillando, un poquito más santulón, un poquito más juez, un poquito más fariseo. No, eso no es. La santificación es que lo que Jesús desea, yo lo deseo. Lo que Jesús ama, yo lo amo. Y la plenitud que Jesús vive a la diestra del Padre es la que yo disfruto. El gozo que Él disfruta, yo lo disfruto. La paz que Él disfruta, yo la disfruto. ¿Sabés cómo lo ejemplifico? Viene, mirá, vamos a hacer de cuenta que este vaso que tengo acá estuviera lleno de barro, estuviera lleno de suciedad, estuviera lleno de mugre. Y entonces viene el Espíritu Santo adentro mío y empieza a tirar, 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 hasta que, ¿sabes qué pasa? Todo ese barro empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir, hasta que en un momento el agua es completamente pura, completamente fresca, completamente limpia. Esa es la santificación. Cuando dicen Espíritu Santo, lo quiero. Dios empieza a llenar nuestro vaso sucio con aguas limpias. Porque sabe que vivimos llenos de temores. Temor al fracaso, temor a la muerte, temor a la pérdida, a lo que pasaría con nuestros seres queridos si perdiéramos el trabajo, si perdiéramos la salud. Temor a no ser exitosos, temor a perder el estatus, temor a que se nos pase la vida sin cumplir nuestros sueños, temor al rechazo, temor al abandono, temor a la pérdida de la persona amada. Él lo sabe. Él sabe que vivimos llenos de emociones negativas como el rencor, la envidia, los celos, la ansiedad, la amargura, la bronca, el odio, la vergüenza, la culpa, el orgullo, la competencia, el sentimiento de indignidad, el sentimiento de víctima, la desconfianza. Él lo sabe. Sabe que todas estas cosas primeramente pueden ser una carga
Pero si proliferan en nuestra vida, se convierten en una atadura. Abren puerta al infierno y se convierten luego en una fortaleza espiritual. Lo sabe. Por eso necesitamos que Él llene nuestro vaso con agua limpia. Con agua fresca. La Biblia dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, poniendo ¿qué? Nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Despojémonos de todo peso y de pecado. Y en cambio dejemos que Él empiece a llenar con aguas limpias, con el Espíritu y la verdad, con aguas limpias, con salvación, con regeneración, con santificación, hasta que de nuestro ser brote un manantial que nos lleve a vivir la vida eterna y abundante de Cristo Jesús. Hasta que vivamos con la certeza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta que vivamos con la experiencia y la convicción de que no hay en nosotros un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Hasta que vivamos sabiendo que en el mundo tendremos aflicción, pero paz, en paz, porque Él ha vencido al mundo. En paz, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Este es como mi decálogo de la vida abundante. Yo digo que si puedo vivir con plena certidumbre de fe todas estas cosas, nada nos sería imposible. Necesitamos que Dios tire sus aguas, sus aguas, limpiando nuestro vaso. Sus aguas que nos hacen entender que Dios puede restituir cualquier pérdida, de modo que la gloria postrera sea mayor que la primera. Que nos llene con sus aguas hasta entender que para los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. Que nos santifique hasta saber que podemos descansar cuando lo necesitamos, porque Él es nuestro pastor que nos guía a aguas de reposo y cuida de que nada nos falte. Que nos santifique hasta que podamos saber que Él quiere bendecirnos, que Él quiere prosperarnos en todos nuestros caminos, que Él quiere que aspiremos a más, porque dice que nuestra vida tiene que ser como la luz de la aurora que va en aumento. Él quiere llenarnos con su río para que en el proceso hasta alcanzar esas cosas vivamos con el contentamiento, vivamos con acciones de gracia. Él quiere llenarnos con su río hasta que sepamos, vivamos, experimentemos que Dios puede hacer caminos donde no lo hay y puede hacer mucho más de lo que pido o entiendo. ¿Cómo sería mi vida si yo tuviera claridad sobre esto? Él quiere llenarme con su río para que yo pueda perdonar como Cristo me perdonó y ser libre de la amargura. Él quiere llenarme con su río hasta que la compasión sea normal en mí y yo pueda salir de mi comodidad porque ahora Cristo vive en mí y amo lo que Dios ama. Ese es el río de la salvación, ese es el río de la regeneración, ese es el río de la santificación. Cuando en este pasaje está hablando de esa fuente que brota hasta la vida eterna, no está hablando meramente o específicamente o únicamente del Espíritu Santo como lo vemos muchas veces en la Escritura, sino que cuando está hablando de la fuente, está hablando de el efecto de la vida abundante que produce la salvación, la regeneración y la santificación del Espíritu Santo en nosotros.
Quiero terminar ya con esto y después le voy a pedir a Marce si puede pasar a orar, entregándole al Señor esta semana, bendiciendo a la congregación, pero quiero terminar con esto. Ezequiel capítulo 36 dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el Señor, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré. Y les daré un corazón nuevo y le pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Toma esa promesa hoy. El Antiguo Testamento usa muchas veces la metáfora del agua viva para describir la limpieza espiritual y la nueva vida que viene con la salvación y con el poder transformador del Espíritu Santo. Por eso yo vuelvo a decirte, si hoy conocieras el don de Dios, la gracia, si conocieras al que está delante tuyo, si conocieras a Jesús, estoy seguro que le pedirías que Él te debe de beber y Él te daría de agua de vida. Vida que fluye hasta la vida eterna. Termino diciéndote, como dice Isaías 56, a todos los sedientos, venid, venid. ¿Cuántos tienen sed de Dios?